single thing that's going on here, you're the enemy. So at some point when you decide, I better take some of these dollars and do something outside of the system, that's when FedCoin becomes really important, because you're the enemy of our dollar system, and we need to track every single dollar that you have and make sure you're behaving yourself. And we'll tell you what to spend money on. This is a great idea. China loves this idea, by the way. The digital yuan does this already. You can spend money on home improvements. You can spend money on food, okay? But you've been going out to dinner too much. And so no more leisure activities for you, because your Facebook has a lot of statements that we have a problem with. So you'll be able to control every single dollar that's in the system. Your dollar already has a serial number. If you look at, you ever play Liar's Poker? Look at the serial number on your dollar, okay? All you got to do is digitize that serial number, and then you control the whereabouts of everything. And how are they going to do it? Again, every single person has a computer in their hand that they can't stop looking at. They literally, from 5-year-olds all the way to 85-year-olds, people have an anxiety attack if their telephone doesn't work. So you don't need to chip people. You already have had them submit to tracking and total control. And so you digitize the money as the next step. Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado y celestial, Padre Santo. Te pedimos que expulses todos esos demonios de nuestros hermanos, familiares, amigos, personas, etc. Expulsa ese demonio mudo y aturdido y sordo. Sácalo afuera, Padre Santo, para que todos puedan ver la verdad y puedan salvarse antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, bienvenidos a un tremendo video. Es impresionante ver, hermanos, a estos líderes de negocios. A pesar de que de seguro no saben de profecía, ellos pueden ver claramente hacia dónde van las cosas. Y vemos como este autor y economista llamado E.B. Tucker entiende perfectamente que ya no es necesario ponerle un chip a ninguna persona en este mundo si quieres controlarla y rastrearla, sino que a través del celular y del dinero digital, la persona fácilmente es controlada y rastreada. ¡Wow! Impresionante. Es de loco. Sin embargo, es para quedarse con la boca abierta. La mayoría de cristianos siguen esperando que se dé una noticia en donde se les va a poner un chip. Y todos estos cristianos parece que se quedaron en los años 60, cuando el chip, tal vez como una nueva tecnología, en ese momento podía ser usada para poner la marca de la bestia, para rastrear y controlar a las personas. Pero por supuesto hoy tenemos una tecnología mucho mejor, más rápida y fácil, y mucho más avanzada y más económica. El chip, por supuesto, es costoso, es tecnología antigua, y como si fuera poco el mismo mundo reconoce y confiesa que es difícil producir un chip, que es costoso y que por tal motivo hay escasez de chips. Es decir, te lo están diciendo en tu propia cara. El mundo te dice que no es fácil ponerle un chip a cada persona. Sin embargo, sí es muy fácil, a través de la identificación biométrica, rastrearte a donde quiera que tú vayas. Y sobre todo también, cuando tú tienes un aparatico en la palma de tu mano llamado celular, y cuando tú pretendes usar algo llamado dinero virtual o billetera virtual, y por supuesto cada vez que haces un pago, pues vas a ser controlado, vas a ser rastreado. Y aún, digamos el hecho de que no, bueno, Ecusatón, todo el mundo no tiene celular. Hay personas pobres que tienen ese celular antiguo, de Nokia, en donde nada más se podía marcar el número y ya. Ellos pueden usar tu identificación biométrica y crear tu billetera virtual ligada a tu identificación biométrica, y de esa forma garantizarte que aún tú, sin teniendo celular, puedas hacer el pago que tú necesites, porque ellos ya tienen eso en su base de datos, tienen tu información biométrica ligada a tu billetera virtual. Es decir, el concepto en el cual el ser humano trasciende, porque esto es lo que los ocultistas desean tanto, que las máquinas sean una extensión de tu cuerpo y que tú trasciendas de cuerpo humano a la máquina. Y de esa forma ahora tú pretendes ser inmortal a través de una máquina. En este caso, el ser humano ahora toma su ADN y lo entrega al Estado para que lo digitalice, lo convierta en bits de información y lo ligue a una billetera virtual. Y de esa forma ahora tú eres este nuevo ser transhumano que puede operar a través del mundo virtual con su ADN. Y de esta forma puedes pagar y comprar lo que quieras. Este es el deseo, hermanos, de ciertos poderes en el mundo. Y luego miramos el caso de lo que está ocurriendo en China y cómo China está haciendo test masivos de ADN, supuestamente con la excusa de que está buscando al enemigo invisible. Y luego, por supuesto, es muy posible que también esté inoculando algo en los ciudadanos. Bueno, hermanos, ustedes saben cómo está la cosa, porque hay medicamentos nasales también. Pero luego también es muy posible que se haga un anuncio en donde el gobierno chino diga, después de todo ya tenemos tu ADN y ahora podemos vincular a tu billetera virtual con tu código genético, y de esta forma
Tu billetera virtual jamás podrá ser clonada ni hackeada. Recontra Megaplop, qué solución tan excelente. Mi dinero jamás podrá ser robado porque está vinculado a mi ADN. Nadie podrá robar mi identidad. ¡Qué felicidad! Ahora soy un esclavo miserable del Estado y ni siquiera mi ADN me pertenece. Pero podré tener mi billetera virtual, podré tener mi dinero. Oh no, hermanos. Ahora, miremos lo que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, porque esto es interesante. Miremos cómo en 1914 el mundo estaba bajo el patrón oro. Es decir, hasta ese momento la mayoría de personas pues comerciaban con la moneda oro. Eso era la moneda. Antes de la Primera Guerra Mundial todo estaba bajo el patrón oro. Y si un banco emitía una moneda es porque tenían que tener oro respaldando esa moneda. Y así funcionaban las economías. Entonces, evidentemente, se desata la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué, hermanos? Para finalmente acabar con el patrón oro. Porque en realidad lo que estaba ocurriendo era que los países estaban imprimiendo dinero de la nada y no lo tenían respaldado con el oro físico en alguna bodega. Es por esto que se desató esa inflación tan degenerada en Alemania. Empezaron a imprimir y a imprimir dinero. Y por supuesto, pues las personas se empezaron a dar cuenta que este dinero no estaba respaldado por nada en el banco y que era evidente que no tenía ningún valor. Entonces, cuando la mayoría de personas se da cuenta de eso, es cuando se empieza a desatar la inflación. Y la inflación es como una bola de nieve. Ella empieza de a poquito, pero va creciendo cada vez más y cada vez que crece es peor. Así que es algo realmente preocupante. La inflación tiene este problema psicológico en el cual el ser humano de un momento a otro empieza a preocuparse y a estresarse, y este estrés y preocupación se van empeorando, hermanos, hasta que se transforma en una histeria colectiva. Para eso se desató la Primera Guerra Mundial, para que finalmente todos estos banqueros pudieran salir con las manos limpias. Es decir, ellos no hicieron nada. El problema de la inflación fue por culpa de la Primera Guerra Mundial, y no por culpa de ellos imprimiendo dinero de la nada, sin que estuviera respaldado con un oro físico guardado en sus bodegas, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Miremos el problema de estos banqueros y el sistema bancario, amigos, es de locos. Pero el demonio también está detrás de esto, porque el demonio necesita controlar el sistema financiero global, no solo de un país, sino global. Y para tal motivo necesita unificar el sistema financiero en una moneda única mundial y en un sistema financiero único, global, para que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13, versículo 16 al 17, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que bueno, si tú tenías, por ejemplo, en los años 1914, oro en tu casa, lo tenías guardado, por ejemplo, bajo la cama, pues el anticristo no podía obligarte a que tú no pudieras comprar ni vender. No había forma de obligarte ni de inducirte a que obedecieras alguna ceremonia religiosa, ¿verdad? Porque finalmente, pues tú eras el dueño de tu dinero y podías comprar el alimento cuando quisieras, a la hora que quisieras. Entonces el anticristo tenía que crear un nuevo sistema financiero, sobre todo un sistema en el cual tú creyeras ser dueño del dinero, pero que en realidad no lo fueras. Porque antes de 1914, bueno, hablamos de los años 1800, las personas usaban el oro físico. Tú eras dueño del dinero porque estaba en tu casa. Era tuyo, era de tu propiedad, lo tenías en tus manos. El anticristo tenía que hacerte crear una ilusión en la que tú pensaras que eras dueño de un dinero, pero que realmente no lo eras. Es así como cuando se establece este concepto en el cual tú llevabas el oro al banco para que lo protegieran y luego a ti te devolvían un dinero en papel moneda que representaba ese oro. El banquero solo podía emitir papel moneda de acuerdo al oro que recibiera. Pero luego el banquero se dio cuenta que él podía emitir el papel moneda que él quisiera, aun y cuando no tuviera ningún oro guardado en su bodega, y no había nadie para decirle que no lo hiciera. Entonces, ahí es cuando muchas personas empezaron a tener más y más dinero. Este nuevo sistema financiero es el que se llama basado en el patrón oro. El dinero en el cual tú crees que es válido porque está respaldado por el oro. Y este concepto es el que empezó a derrumbarse desde el año 1914, con la Primera Guerra Mundial, debido a que esta excusa de la Guerra Mundial fue usada para decir que este sistema de patrón oro, la mayoría de monedas del mundo, no funcionaba. Y fue así como de 1914 hasta 1944, las naciones del mundo emitían un papel moneda. Cada país de Europa tenía su moneda y cada país emitía su moneda, supuestamente respaldados con un oro guardado en la bodega, pero resulta que no tenían ningún oro. Y entonces, hermanos, la Segunda Guerra Mundial vino finalmente para ponerle fin
a este sistema de patrón oro de las monedas de todos los países para instaurar un nuevo sistema financiero en donde ya no son las monedas de cada país las que están respaldadas por el patrón oro, sino que es solamente la moneda de Estados Unidos la que debería estar respaldada por el patrón oro, lo que se llamó el acuerdo de Bretton Woods. Ahora, el dólar sería esta moneda en la cual todas las demás naciones deberían confiar que estaría respaldada por oro. Y de esta forma Estados Unidos se comprometía a emitir dólares solamente si recibía oro. Y en este caso, se suponía que Estados Unidos pues respetaría eso, pero evidentemente Estados Unidos también empezó a imprimir dinero y resulta que tampoco tenían ningún oro. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos cómo las guerras son usadas para establecer un cambio en el sistema financiero, recordemos que Estados Unidos, a pesar de ganar la Segunda Guerra Mundial y derrotar a Hitler, finalmente no impuso su constitución en los países del mundo y de Europa, como debió haber hecho, porque Estados Unidos ganó la guerra y debió decir, ¿sabes qué? Alemania y los países de Europa, ahora ustedes deben regirse por mi constitución. No fue así lo que ocurrió, sino que Estados Unidos se sometió a una constitución supranacional llamada los Derechos Universales de la ONU. ¡Qué tremenda ironía! Es decir, luego de que Estados Unidos vence a Hitler, luego firma casi que una derrota al adherirse a la Constitución de la ONU. Al mismo tiempo, entonces, Estados Unidos se erige también como el país con la moneda más fuerte del mundo. Mientras que, por otro lado, su Constitución es derrotada y subyugada a una Constitución supranacional de la ONU. Recordemos que la ONU es controlada por el Vaticano. Y esa Constitución de la ONU llamada Derechos Universales, decretados por la ONU, son en realidad falsos derechos, hermanos, cuyo único objetivo fue introducir este sofisma de que hay derechos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, y que por tal motivo ningún derecho es absoluto, y que por tanto aún el Papa Francisco declara que el derecho a la propiedad es un derecho secundario. Y luego la ONU dice, y también Roma y el Papa Francisco, que los derechos primarios son solo los derechos del bien común, es decir, derechos colectivos, y que los derechos secundarios son los derechos del individuo. Algo que es totalmente contrario a la Constitución de Estados Unidos. Es decir que, literalmente, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, pero fue derrotado ideológicamente, pero Estados Unidos aceptó esto porque se convirtió en la nación en cuya moneda se establecería en el mundo como la moneda global, el dólar global. Un dólar basado, supuestamente, en que Estados Unidos tendría oro en sus bodegas. De locos, entonces. Estados Unidos pensó que había conquistado al mundo con las dos manos, pero, mientras tanto, hermanos, empezó también a imprimir dinero, a imprimir dólares de la nada. Y por eso, evidentemente, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial en 1944, todos estos soldados que volvían a casa se encontraban con una abundancia impresionante. Las familias podían adquirir sus casas, podían comprar 2 carros, la mujer no tenía ni que trabajar, y esto también hizo que muchas personas que vivían en el campo empezaran a migrar a las ciudades. Como era evidente, si tú eras un campesino, te dabas cuenta que estabas quedándote rezagado, porque en las ciudades se movía el dinero en abundancia, y habían cantidad de historias de personas que se volvían millonarias de la noche a la mañana, y por tanto, las familias campesinas empezaron a verse como que, si se quedaban en el campo, terminarían siendo relegadas a un futuro de pobreza y penuria, mientras que en las ciudades, las personas del común vivían una vida de reyes, llena de pequeños lujos, de invenciones, de neveras, de aspiradoras, lavadoras, cosas que en el campo eran difíciles de obtener, pero que en la ciudad, trabajando unos pocos días, ahora podías comprarlas. Y por supuesto, eso se debía a que Estados Unidos ahora tenía una moneda que podía comprarlo todo sin que tuvieran que producir nada. Mientras Estados Unidos podía ir a cualquier país y comprar lo que quisiera, nada más imprimiendo dinero de la nada, los otros países y naciones del mundo tenían que producir algo para recibir esos dólares a cambio, porque se suponía que esos dólares estaban respaldados por oro. Entonces, como si fuera poco, Estados Unidos se dio el lujo de darle dinero a todas las naciones del mundo, y finalmente ese dinero fácil también llegó a Sudamérica. Las ciudades de todos los países empezaron a convertirse en prósperos centros de negocio, porque el dinero no era problema, porque lo imprimían de la nada. Todos los días aparecía dinero nuevo, que podía adquirir servicios y productos nuevos, y cada vez venía a las ciudades más y más población, que fácilmente recibía más y más dinero. El dinero nunca se acababa. Como es evidente, esto iba a traer de nuevo el problema de la inflación.
de nuevo muchos países y personas empezaban a darse cuenta, un momentico, Estados Unidos está imprimiendo dinero de la nada, libremente, y no tiene ningún oro en sus bodegas. Entonces, ¿qué es lo que sigue, hermanos? Se desata la guerra de Vietnam. Impresionante, hermanos. Y entonces ahora Estados Unidos empieza a revelar la verdad, que no tiene ningún oro y que ha estado imprimiendo dinero de la nada. El presidente Nixon lo reconoce y por tanto le pone fin al acuerdo de Bretton Woods, en donde el dólar estaba respaldado por oro. Y para eso fue creada la guerra de Vietnam o de Indochina. Por eso fue la razón del por qué Estados Unidos se metió en esa guerra. Entonces, finalizado el acuerdo de Bretton Woods, entonces se crea ahora un nuevo sistema monetario. Cada vez que hay una guerra, hay la creación de un nuevo sistema monetario. Este nuevo sistema monetario es el cual ahora el dólar ya no está respaldado por oro, sino que ahora las personas tenían que confiar en que el dólar era una buena moneda, a pesar de que era solamente papel, nada más. No tenía ningún valor, ni estaba respaldado por valor alguno. Era un papel en el cual todo el mundo tenía que confiar. Y esto se dijo en parte porque Estados Unidos se había convertido en la nación más poderosa y fuerte del mundo, y las naciones por tanto tenían que aceptar que si Estados Unidos era una nación fuerte y poderosa, pues su moneda también debía ser fuerte y poderosa. Una vez establecido este nuevo sistema monetario en Estados Unidos, de nuevo empieza a imprimir dinero de la nada a lo loco, hermanos. Y de esta forma, Estados Unidos empieza a repartir dinero a diestra y siniestra con la capacidad de comprar lo que sea que quieran comprar, mientras que las otras naciones tienen que producir algo físicamente para poder obtener esos dólares. Estados Unidos solamente prende las impresoras de la Reserva Federal y obtiene el dinero que quiera para comprar lo que quiera. Es por esto entonces que ese dinero fácil y gratis empieza a inundar las calles de todas las ciudades. Y de nuevo, un joven abogado recién graduado redactaba un documento y se volvía millonario de la noche a la mañana. Un comisionista de bolsa podía hacer unas cuantas llamadas y volverse millonario. El dinero era fácil. Y esto viene desde 1975. Muchos campesinos entonces también dijeron, un momentico, si nos quedamos en el campo, vamos a vivir pobres para siempre. Mientras que la persona que llega a la ciudad progresa. Es ahora llamada doctor, o PhD, o máster, y recibe dinero y dinero. Puede comprarse vehículos y hasta puede volver al campo y comprar tierra, aunque no produjo nada. Mientras que ese campesino que producía no podía conseguir dinero para comprar tierra. De locos. Entonces es evidente que muchas personas del campo se fueron a la ciudad. Así se fueron formando estos centros urbanos, gracias a que Estados Unidos ha impreso, de la nada, más de 29 trillones de dólares sin que estén respaldados por ningún valor. Es un papelito nada más. Entonces ahora ocurre una diferencia muy grande con relación a los años 50. Resulta que Estados Unidos ya no tiene fábricas, no produce absolutamente nada, porque en los años 50, cuando se establece el pacto de Bretton Woods, Estados Unidos era una nación que producía algo, y por tanto, pues se suponía que su dólar pues estaba respaldado por todos esos productos o esos medios de producción que tenía para producir esos productos. Pero ahora resulta que Estados Unidos no produce nada y su dólar sigue siendo la moneda de confianza del mundo. Entonces ahora pues obviamente se da un pequeño problema, ¿verdad? De nuevo, algunos países y personas se dan cuenta de que cómo puede ser esta la moneda de confianza si ni siquiera Estados Unidos produce ya nada, y entonces otra vez empieza la inflación, como este indicador de que las personas empiezan a sospechar que este dólar no es tan de confianza. Y entonces esto representa un problema grande para Estados Unidos, porque Estados Unidos está entre la espada y la pared. Si deja de imprimir dinero, su economía colapsa, y si continúa imprimiendo dinero, pues tal vez las personas olviden eso de que el dólar no es una moneda de confianza y sigan creyendo que sí es de confianza. Es decir, que Estados Unidos no puede dejar de imprimir dinero fácil. Necesita que ese dinero siga fluyendo al mundo, a las ciudades y, sobre todo, hermanos, cuando se han formado centros urbanos de hasta 28 millones de habitantes. Los gobiernos, por supuesto, se preguntan, ¿qué ocurriría cuando el dinero falle? Las personas psicológicamente se empiecen a asustar, porque estamos ante una bola de nieve, hermanos. Estamos ante un problema real, es decir, que este dinero que tenemos es un dinero de confianza, porque no es realmente dinero, no tiene realmente valor. Y luego lo están imprimiendo a lo loco, como dicen por ahí. Y también viene el problema en que las personas de un momento a otro pueden perder la confianza. Si tú no confías en ese dinero, pues empiezas a buscar maneras para deshacerte de ese dinero. Y entonces eso hace que ese dinero pierda aún más valor del que ya había perdido. Si luego esto empieza a darse en todo el mundo, entonces finalmente se llegará al punto de que ese dinero no tendrá ningún valor. Esto ya lo vimos ocurrir en Venezuela, hermanos. Hoy en día la moneda de Venezuela
ya no sirve para nada. Inclusive hay videos donde muestran cientos y cientos de billetes de la moneda venezolana tirados a la basura. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque psicológicamente para el venezolano, la moneda venezolana perdió total valor. No hay vuelta atrás. No hay forma de restaurar eso. Una vez esa moneda perdió valor, esa moneda está muerta, hermanos. La cosa es tremendamente seria. Así que ahora también está en juego un problema. Si la moneda de Estados Unidos se muere, imagínate lo que significa para Estados Unidos como primera potencia del mundo. Es apenas obvio que si el mundo pierde la confianza en el dólar, entonces el poder que tiene Estados Unidos para subyugar a las naciones también se perderá. Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial y ahí es cuando se desata otra guerra para traer otro cambio en el sistema monetario mundial. Estoy seguro de que ya sabes cuál es esa otra guerra, la guerra de Rusia versus Ucrania. En este caso, Rusia busca desligarse de este sistema monetario que tiene al dólar como moneda de confianza. Sin embargo, Estados Unidos sabe que si Rusia llegara a lograr eso, pues el poder de Estados Unidos como primera potencia mundial se acabaría. Luego viene algo más interesante aún, hermanos. El problema de las personas del común. La mayoría de personas han sido llevadas a creer que es mucho más conveniente para su vida, para su futuro, vivir en centros urbanos. Es así como el 80% de una población que era rural emigró del campo a las ciudades en busca de prosperidad, de dinero fácil, hermanos, en busca de un dinero que ni siquiera es dinero, en busca de un sueño fantasioso de éxito y riqueza, en búsqueda de los placeres de la vida que solo pueden conseguirse en las ciudades. Pero resulta que las ciudades existen bajo un sistema monetario fantasioso que realmente no es dinero. El hecho es, hermanos, que Estados Unidos está en un callejón sin salida. Es decir, Estados Unidos tiene un problema. Si no hace nada, pues dejará de ser la primera potencia mundial. Y de seguro que las naciones que se conviertan en primera potencia mundial se van a vengar por las cosas que ha hecho Estados Unidos en el pasado. Y luego, si Estados Unidos cambia el sistema monetario mundial, también ocurrirá que esclavizará a todos los seres humanos en un sistema de control social sin precedentes que también llevará a la sociedad a un colapso total. Pero peor aún, si Estados Unidos no hace nada, el descalabro de las monedas de todas las naciones será cuestión de tiempo. Porque, hermanos, inevitablemente tenemos un problema para aquellos que dicen, pero bueno, ¿qué tengo que ver yo con el dólar y Estados Unidos? El dólar es la moneda de confianza global. La moneda de tu país es una moneda que no le genera confianza a nadie, porque tu país no es la primera potencia del mundo. Entonces, si el dólar va a colapsar, primero va a tener que colapsar la moneda de tu país. Es lo que vimos ocurrir en Venezuela, ahora lo vemos en El Salvador, etcétera, hermanos. ¿Por qué? Porque tu país es una nación tercermundista. Entonces, una vez las personas empiezan a desconfiar de las monedas, hermanos, viene el problema. Y al parecer, aquí es donde entran las monedas virtuales. En este caso, por ejemplo, Bitcoin, pero pueden ser otras, en donde se presentan como una solución nueva y práctica, sobre todo práctica para el ciudadano común. Porque imagínate tú ir a comprar oro y guardar oro, y es peligroso, te roban, te pueden matar, y bueno, ¿y dónde guardas ese oro? ¿Y qué problema? ¿Cómo vas a salir con una onza de oro a pagar algo, verdad? Es en realidad un tema en que las personas se han vuelto flojas. El ser humano no quiere literalmente ponerse ninguna carga encima, quiere todo a lo fácil, porque estamos en una generación de brazos caídos. Es ahí donde viene el tema de la moneda virtual. En este caso, las personas que ya no confían en la moneda de su país, empiezan ahora a pasar su dinero físico a dinero virtual. Y es ahí donde empezamos nosotros a ver este sueño del anticristo por fin cumplido. Porque ahora el anticristo puede obtener el control de tu dinero y limitarte para lo que quieras comprar y vender. Y no faltará, hermanos, el gobernante que diga, mira, es que se necesita ponerle un límite a las personas para que compren y vendan. Porque si te pones a ver, el problema de la inflación es precisamente porque las personas empiezan a comprar y a comprar y a comprar. Y entonces eso pone presión sobre los precios de los productos, porque el que lo vende empieza a subirle el precio a los productos, viendo que las personas compran, compran y compran. Y luego, pues, si hubiera un límite a lo que las personas pudieran comprar, pues entonces, pues no se diera la inflación. Entonces, hermanos, hemos llegado al fin del mundo. Bienvenidos, porque el anticristo dice jaque mate. O se impone este nuevo sistema de moneda virtual, o el mundo se va a la porra. En tu país se va a desatar la anarquía, tus ciudades se convertirán en campos de batalla, y Estados Unidos perderá su hegemonía como potencia mundial, se desatará una guerra sin precedentes en el mundo, y bueno, hermanos, entonces, ahí es cuando el presidente Joe Biden decreta la creación de un dólar virtual, recontra plop. Ahora, hermanos, yo pienso que en la medida en que las personas empiecen a darse cuenta que el dólar pierde valor, muchos, ni siquiera por orden del gobierno,
lo van a hacer por voluntad propia. Van a tomar su dinero físico en dólares físicos y lo van a pasar a moneda virtual, por ejemplo Bitcoin, con el objetivo de proteger el dinero, porque se dan cuenta que el dólar empieza a perder valor. Esto es un problema psicológico y esto empieza a volverse como un chisme callejero, las personas empiezan a comentarlo más y más y de repente todo el mundo empieza a hacer lo mismo, pasando su dinero de físico a virtual para protegerlo. Ahora, se supondría que tú deberías pasar tu dinero de físico a oro, porque el oro es el verdadero dinero, y no pasarlo de dinero físico a virtual, porque el dinero virtual no es dinero. Pero ya vemos, hermanos, que estamos en tiempos extraños, donde las personas no piensan claramente, no se sabe qué es lo que está pasando. Ya hemos dicho que esto solo puede ser explicado como posesión demoníaca. Porque, hermanos, una cosa es que tú tengas que producir oro para obtenerlo, no es fácil y por tanto es difícil, y por eso se convierte en algo valioso. Pero producir un bit, bueno, yo no sé qué tan difícil sea. Alguien dirá que sí, que es difícil, hay personas que tienen ese negocio, pero en realidad no es una moneda, es simplemente un bit de información. Y luego, para colmo, un economista de estos dijo que el Bitcoin en realidad es manejado por los empresarios de Mastercard, que luego son el mismo Vaticano, plop, o sea, el anticristo. Así que, bueno, ¿qué pasa cuando muchas personas, por conveniencia, por prosperidad, llevan su dólar o su dinero físico a Bitcoin? Esto ya ocurrió, hermanos, en El Salvador, en donde Nayib Bukele convirtió la moneda de su país en Bitcoin, en dinero fantasioso. Ahora, el dinero de El Salvador es dinero de Mario Bros. ¿Qué pasa? Es muy posible que Bitcoin empiece a subir y a subir en valor, mientras que la moneda de tu país empieza a colapsar y a bajar de precio y ya no puedes comprar lo mismo que comprabas antes. Y entonces la mayoría de personas del mundo empiezan a conocer lo que es tener una billetera virtual, empiezan a usar el Bitcoin y se dan cuenta que no pierde valor en el tiempo, sino que al contrario gana valor en el tiempo, mientras que si tú tienes un dólar hoy, puedes comprar una botella de agua hoy, pero mañana tal vez no puedas comprar esa botella de agua porque tu dólar perdió valor. Sin embargo, con el Bitcoin no. Antes, al contrario, el Bitcoin supuestamente ganaría valor. Hace 5 años podías comprar una moto con un Bitcoin, ahora puedes comprar un carro con el mismo Bitcoin. Entonces muchos estarán más que felices de pasar su dinero de físico a virtual. Sin embargo, volvemos a lo que les había dicho al inicio del video. Ahora, tú piensas que el dinero virtual es tu dinero, pero la realidad es que no es tuyo. Ese dinero le pertenece al Estado. Sin embargo, alguien dirá que el Bitcoin es descentralizado, porque eso es lo que ellos dicen, porque esta gente piensa en todo. Y dicen que no le pertenece a ningún gobierno. Pero como no estamos ante un problema económico, sino ante un problema de hegemonía mundial, ya vimos que Estados Unidos no puede perder el control de la moneda de confianza global, porque si lo pierde, pierde su hegemonía global. Entonces, hermanos, miremos que Estados Unidos no puede permitir que una moneda descentralizada se convierta en la moneda global. Es evidente que no puede. Entonces, por eso se crea un dólar virtual, el cual es controlado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, está muy difícil que se hable de comunismo y de invasión a la privacidad al decir que no se debería pasar de dinero físico a virtual, cuando la mayoría de personas ya lo han pasado gustosa y libremente. Es decir, ¿qué oposición puedes hacer tú cuando un gobernante dice, ¿saben qué? Ahora todo el dinero va a ser virtual. ¿Qué puedes decir? Claro, hay mucho que decir, no está bien, es una invasión a la privacidad, pero luego todo el mundo ya lo hizo, porque las monedas han colapsado y todo el mundo, para protegerse, pasó su dinero de físico a virtual. De nuevo el anticristo dice, jaque mate. ¿Qué oposición vas a hacer cuando el 99% de las personas ya usan una billetera virtual y están felices de la vida? Es como lo que ocurre en Facebook. La mayoría de personas libre y gustosamente han revelado su intimidad, publican sus fotos familiares íntimas y luego, ¿por qué no aceptarían que un banco les tome una foto para hacer una transacción si ya lo hicieron en Facebook y lo han hecho público? Por más que tú quieras decir que es una invasión a la privacidad, de nada te valdrá porque ya el 99% de las personas comparte su foto en Facebook y por tanto, esas personas no ven como problema que el banco te tome una foto para hacer una transacción. Y luego, hermanos, en este problema del dinero, una vez que las personas pierdan todo su dinero físico y ahora tengan solo dinero virtual, pues luego también serán encerradas en las ciudades. Y luego también el combustible será limitado y restringido. Y luego, ¿qué vas a hacer cuando estés encerrado en una de esas ciudades, hermanos? Porque si quieres comer, vas a tener que obedecerle al anticristo, si quieres comprar y vender. Si no, el código QR en tu billetera virtual dejará de estar en verde o activo para pasar a rojo o inactivo. Entonces la cosa es seria. Y lo peor de todo es que esto es la realidad en China. Este sistema de control social, basado en este nuevo sistema monetario virtual, hermanos, es la forma como China mantiene a sus ciudadanos pacificados y China está como que mostrándole al mundo lo bien que le va, la paz que tiene y cómo las personas viven felices
y cómo controlan a su población sin que puedan hacer nada, porque saben que en el momento en que en medio digan algo, les llegará un email en donde su código QR ha sido bloqueado. Plop. Finalmente, hermanos, vemos que como el dinero virtual no es dinero, este sistema va a colapsar rotundamente. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, hermanos, la codicia del ser humano lo lleva a multiplicar un dinero que luego ni siquiera es dinero. Hermanos, el concepto del dinero es que debe conseguirse a través del esfuerzo y del trabajo. Si tú quieres conseguir una onza de oro, pues te toca que te bajes al fondo de la tierra a tirar pico y pala, y tienes que sudarla, y tienes que trabajar duro, y entonces te sale la onza de oro. Si quieres conseguir una libra de arroz, pues tienes que salir a asolearte, a sudar, a mover la tierra, y consigues la onza de arroz. Pero estas personas están creando un dinero ficticio, y con ese dinero ficticio pretenden comprarle al que sí está trabajando. Es algo de locos, hermanos. Este dinero ficticio no es dinero. Sea que lo llamen virtual, o que lo llamen papel moneda, o dinero de confianza, no es dinero. Y por tanto, es obvio que está destinado al colapso, hermanos. No hay otra salida. Entonces, cuando tú miras estos centros urbanos, estas grandes ciudades atestadas de gentes viviendo en una fantasía monetaria, una fantasía de un dinero falso, hermanos. Imagínate nada más lo que podría pasar en una de esas ciudades y un buen día este sistema colapsa. Porque es obvio que va a colapsar, porque no es dinero. Entonces no necesitamos ni imaginarlo. Nada más mira la ciudad de Caracas, cómo pasó de ser una próspera ciudad a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y aún, esta ciudad se sostiene por el dólar. Donde no existiera el dólar, hermanos, yo te digo lo que pasaría en esa ciudad. Los venezolanos alcanzaron a darse cuenta lo que es el colapso de una moneda. Y esto, hermanos, es lo que el cristiano tiene que entender para el fin de los tiempos. Tú piensas que tú puedes irte con tu dinero y que yo no voy a diezmar porque este es mi dinero. Hermanos, es que no hay dinero en el mundo. Tú piensas que tienes dinero, pero el dinero que hay no existe. Alguien dirá, entonces ¿por qué no regalas todo tu dinero, Ecusatón? De nuevo, los flojos, hermanos, los vagos quieren recibir dinero de gratis, ¿verdad? Nosotros estamos mostrando un concepto, el concepto en que tú no puedes vender tu conciencia por dinero porque te la están comprando con dinero falso. Impresionante, es decir, en el caso de Esaú y Jacob, aún Esaú vendió su conciencia por un plato de lentejas, es decir, lo vendió por algo real que se requirió de parte de Jacob esfuerzo y trabajo para conseguirlo, mientras que tú estás vendiendo tu conciencia por algo que es falso, algo que es producido de la nada. Es un dinero que es como un dibujito hecho en una litografía, y te lo entregan y tú piensas que tienes algo y no tienes nada. Esto es lo que viene, hermanos. Peor aún, cuando ese dinero pasa de físico a virtual, porque el dinero virtual, ese sí que no es dinero en lo absoluto. Tú lo que tienes es una imagen en una pantalla de celular, la cual puede ser cambiada según los designios de alguien. Esa persona puede hacer que esa imagen cambie, y puede hacer que ese dinero esté en color verde o pase a color rojo, y ya no es dinero. ¿Ves? Entonces, nosotros leemos, hermanos, la guía que debe tener el cristiano en el Salmo capítulo 32, versículo 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es lo que el Padre Celestial quiere que tú entiendas. De nada te servirá aferrarte a tu dinero, porque lo que ocurrirá pronto será algo histórico. De nuevo viene un cambio del sistema monetario. Esto significa que muchos que están bajo el actual sistema monetario van a perder todo su dinero. Todos los seres humanos van a quedar en la pobreza absoluta. Y aquellos que se dicen ser ricos serán los que tienen los medios de producción. Las personas que son dueños de grandes fábricas, los dueños de grandes sistemas de información, los dueños de barcos, de aviones, los dueños de grandes flotas, esos son los ricos, y de resto todos los otros son los pobres, los que reciben un dinero falso, un dinero que no existe. Hermanos, lo que viene para el mundo es algo terrible. Cuando tú eres despojado de la posibilidad de ser pagado, de obtener un salario a cambio de tu trabajo. Ya de nada sirve trabajar porque no recibes un pago acorde a tu trabajo, sino que te dan un dinero que no existe, un dinero falso, el cual puede perder valor en cualquier momento. Leamos en Salmos capítulo 32, versículo 10 al 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén, hermanos. Imagínate el sufrimiento que viene para aquellos que no tienen ni idea de lo que está por ocurrir en el mundo, que viven en esta fantasía falsa de una prosperidad mundana, de metas, de riqueza, de adquirir más y más,
cuando de la noche a la mañana el sistema monetario cambie. Wow. Y luego nosotros tenemos que entender, hermanos, que estamos celebrando la Pascua. Hemos hablado mucho de este tema. Nosotros venimos celebrando esta fiesta en su sentido espiritual. No como lo hacen algunos que salen a donde un rabino. No, porque nosotros ya tenemos un rabino en el cielo. Y él ha puesto su sangre preciosa en el dintel de la puerta de nuestro corazón. Pero los impíos pusieron una sangre quimérica de fetos abortados en el dintel de la puerta de su corazón. Y esto es de suma importancia, porque Jesús declara en Juan capítulo 2, versículo 13 al 14, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores de dinero sentados. Hermanos, antes de que Jesús entrara a azotar a los cambistas de dinero, estaba por celebrarse la Pascua. Entonces, nosotros no nos podemos enfurecer, porque los cambistas de dinero ahora sean expulsados de nuevo. Aún los economistas saben estas cosas, pero el cristiano común no lo sabe. Ojo, hermanos, nosotros vamos a tener que tomar medidas necesarias para cuando esto ocurra y los cambistas de dinero sean expulsados del templo. Eso quiere decir que tienes que ir pensando en cómo sobrevivir sin dinero y sin supermercados y sin el servicio público del agua. Porque ese es otro punto. Esa gente te puede quitar la luz. Tú no necesitas la luz eléctrica para vivir, pero sí necesitas el agua. ¿Qué pasa cuando esta gente viene y luego te quita el agua? Entonces, nosotros venimos estudiando esto y lo vimos hace 2 años, en donde se dio este tema del trapo rojo en las puertas de las casas, lo cual fue una repetición endemoniada de la Pascua, porque este trapo rojo era para pedir que el gobierno viniera a poner esa sangre quimérica de fetos abortados en las personas. Nosotros pedíamos la sangre de Cristo y no le pedimos ayuda a ningún gobernante. Entonces, hermanos, luego seguimos leyendo en el mismo capítulo en el versículo 15 al 16. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Tremendo, hermanos. Mientras tanto, nosotros no podemos más que asombrarnos con este tema, porque el ser humano quiere vivir en esta falsa prosperidad, en una especie de fantasía de riqueza y placeres, y que él puede obtener más y más dinero sin detenerse a pensar el por qué el dinero ha sido tan fácil. Y el ser humano se enorgullece, es que yo soy muy inteligente. No, es que hay una maquinita produciendo dinero fácil, y ese mismo dinero fácil que tú recibes, lo está recibiendo muchísima gente. No se trata de ti, se trata de que el demonio está encerrándote en una trampa de un sistema financiero falso, en donde luego tú serás esclavizado para siempre, y no tendrás luego redención. Perderás tu vida eterna, porque habrás quedado preso en una falsa realidad de dinero virtual. El ser humano fabricó la red con la cual él mismo se casó. Es de locos, hermanos. Luego esto es un problema, hermanos, porque si nosotros decimos, no, pero vamos a hacer algo para que le avisemos a las personas, y este dinero virtual no sea impuesto en el mundo va a ser llevado a una trampa sin salida. Y es que esto ya está hecho, hermanos. No hay salida porque el dinero ha sido destruido. Estados Unidos ha impreso 29 trillones de dólares y, por supuesto, es cuestión de tiempo cuando la persona del común empiece a darse cuenta, el dinero va a colapsar. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Finalmente, entonces, no habrá otra solución de pasar el dinero físico a virtual. Ya lo hizo Nayib Bukele en El Salvador. Es decir, yo no estoy hablando de cosas fantasiosas, hermanos. Esto ya ocurrió. Finalmente, se va a cumplir que los cambistas de dinero van a ser expulsados. Es decir, el sistema monetario actual va a colapsar. Hermanos, es de locos. Y recordemos que en ese mismo momento, cuando Jesús expulsa a los cambistas de dinero, Él dice, en el versículo 19 del mismo capítulo, es decir, en el mismo momento, les dice, desatad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Hermanos, ¿por qué se los dijo en el mismo momento en que Él estaba expulsando a los cambistas de dinero? Porque esto está ligado a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es decir, el tercer día se cumple en el año 2031, hermanos. Y si nosotros estamos viendo que se acerca la expulsión de los cambistas de dinero, sabemos, hermanos, que el tercer día está por cumplirse y matemáticamente lo sabemos. Es en el 2031, hermanos. Es de locos. Muchos economistas saben que se acerca el fin de los cambistas de dinero. El sistema bancario va a colapsar, hermanos. Hay personas que están hablando de sacar el dinero y otros están diciendo que el banco se va a apoderar de tu dinero. Están esparciendo todo tipo de chismes que, gracias a Dios, esto no se ha vuelto un chisme callejero, hermanos. Porque, por supuesto, en el momento en que muchas personas salgan a sacar su dinero del banco, el banco va a decir, no te entrego más dinero. Y eso va a ser aún peor. Entonces el mundo está en un problema tremendo.
Ahí es cuando muchos gobernantes miran a China. Y como China está tranquilito, aparentemente, cuando China está en un problema mucho mayor, porque los chinos no tienen dinero, tienen una ilusión, tienen un dinero ficticio, una imagen en un celular, no tienen nada, hermanos. ¿Qué pasará cuando de repente ese sistema colapse? El mundo está en una trampa sin salida. Ahora nosotros de nuevo vemos el esfuerzo que conlleva conseguir algo de valor. Y el hecho de que esto ha sido desligado de la economía ha llevado a que el ser humano crea que puede hacerse rico sin esfuerzo. Cuando tú quieres obtener una onza de oro, se necesita esfuerzo. Pero hoy un limosnero, parado en el semáforo de una ciudad, nada más estirando la mano, recibiendo dinero falso, puede comprarse una onza de oro sin esfuerzo. Entonces, el mundo tiene los valores invertidos. Coge dinero falso y compra dinero verdadero. Por supuesto, el dinero verdadero, el oro, no se puede conseguir fácilmente, pero el dinero falso abunda, hermanos. Entonces, es lo que ocurre en China, cuando tú ves que este dinero virtual está por todas partes. ¿Quién es dueño de ese dinero? ¿En manos de quién está? Es un dinero que cualquiera puede alterar. Hoy tienes un yuan, mañana tienes 1.000.000 de yuanes, con el clic de un botón. Es un dinero 100% falso, hermanos. Entonces, obviamente, los chinos están en un problema mucho peor. Nosotros leemos lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué es lo que tenemos que comprender, hermanos? Que estamos en un mundo que al hombre lo llama mujer, que al domingo lo llama sábado y que a un bit de información lo llaman dinero. Una imagen en tu celular no es dinero. El mundo ha enloquecido con el lenguaje. Han tergiversado todo, hermanos. Sin embargo, nosotros leemos en Salmos, capítulo 52, versículos 7 al 8. He aquí el hombre no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Tú quieres confiar en tus riquezas? Tengo malas noticias. Estas riquezas del mundo son fantasía. Es un dinero que no existe. Si tú tomas tu vehículo y lo vendes y te pagan con este dinero, has recibido un dinero que no existe. Este dinero solo es válido mientras hay alguien dispuesto a recibirlo a cambio de otro producto. Pero ¿qué pasa cuando las personas empiezan a perder la confianza en ese dinero? ¿Para qué vas a vender algo si luego vas a recibir un dinero que no existe? Este es el problema que viene, hermanos. Luego, cuando todo el dinero físico sea transformado a dinero virtual, lo que ha ocurrido es que todo el dinero habrá desaparecido en el mundo. El mundo estará ensayando un sistema monetario, por llamarlo así, porque no es un sistema monetario, pero estará ensayando una fantasía en la cual el dinero no existe y lo único que existe son puntajes. Un puntaje, como en un videojuego, en donde te dan moneditas virtuales que te permiten hacer algo, pero que no es realmente dinero. Es simplemente un videojuego, una fantasía. Por supuesto, el dinero debe estar ligado al valor, al esfuerzo. Y en un sistema donde tú recibes algo a cambio de nada, es un sistema que va al colapso. Así que no pongas tu confianza en las riquezas. Hasta pronto, hermanos.